Bueno, aquí vamos con otro vídeo del conflicto palestino-israelí, porque me parece muy importante explicar qué es el concepto de refugiado del que tanto se está hablando al decir del campo de refugiados de no sé dónde o de reubicar la población gazatí en un futuro campo de refugiados en Egipto. Creo que la gran mayoría de personas que me escuchan aquí no llegan a entender qué significa realmente ser un refugiado y cómo de importante es para tu vida diaria y para tus derechos como persona ser nacional de un estado y tener un pasaporte. Así que expliquemos y entendamos. Cuando decimos de nuestra nacionalidad, que somos españoles, italianos, rusos, chinos, palestinos o israelíes, esto quiere decir que nuestra existencia como personas está ligada a un ente de derecho que es el Estado-nación, que suele darse según el sitio donde hemos nacido, la nacionalidad que tenían nuestros progenitores o con quién nos hemos casado. Ser nacional de un Estado-nación significa que tienes una comunidad social con una organización política, un territorio soberano y unos órganos de gobierno que te dan una serie de derechos y deberes privados de tu persona, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, etc. Y además, el Estado no solo te da esos derechos, sino que los protege también. Así, si te secuestran, por ejemplo, la policía te va a buscar, va a intentar rescatarte y va a perseguir a los secuestradores para llevarlos ante un juez y que se haga justicia. O, en otro caso menos dramático, si te roban el coche, tú puedes acudir a la policía y es igual responsabilidad del Estado que se encuentre tu coche y que el ladrón pase a disposición judicial y se restaure tu derecho a la propiedad privada. Esta especie de tutela de la protección de los derechos de sus ciudadanos por parte de un Estado se hace siempre con todos los ciudadanos, sin excepción, aun a pesar de que la persona se niegue u oponga al Estado. O sea, una persona, por más anarquista que sea, por más que reniegue del Estado o por más que nunca vote, siempre va a tener su nacionalidad como persona nacida en tal Estado. Y si la asesinan, por ejemplo, el Estado igual va a perseguir hacer justicia de ese crimen contra el derecho a la vida de su nacional. Ahora la cuestión es, ¿qué pasa cuando, por consecuencia de un conflicto, un desastre, una ocupación, un ciudadano tiene que huir de su casa y de su país y entrar a vivir en un campo de refugiados y pierde su estatus como nacional de su país y ya no tiene ese ente nacional para darle derechos y protegerle de agresiones a esos derechos? Esta es la horrible situación en la que se encuentran unos estimados 35 millones de personas según el ACNUR. Perder tu estado, tu nacionalidad, significa no tener el Estado ni sus instituciones para defender tus derechos y, por tanto, quedar a merced de la buena fe del nuevo Estado que te ha acogido como refugiado para que ella te dé tus derechos básicos y vele por ellos. Pero claro, la cuestión es que el Estado que recibe los refugiados puede darte esos derechos o no, según se le antoje. No tiene ninguna obligación de hacerlo. Y bueno, entre tú y yo, ya sabemos cómo tratan en general los aparatos estatales a los inmigrantes. Entonces, ¿puede bien uno estar viviendo en un campo de refugiados y estar totalmente desposeído de los derechos más básicos? Puede no tener derecho a moverse libremente por ese país que te ha acogido. Incluso quizás ni siquiera a salir del mismo campo de refugiados. Puede no tener derecho a tener una cuenta bancaria en el banco, puede no tener derecho a hacer un contrato de alquiler de una casa, derechos básicos que afectan a la realidad y a la vida diaria de los refugiados. Pero lo que es quizás lo más duro es que este estatus de refugiado no solo es de la persona refugiada, sino que a menudo pasa de padres a hijos. Porque claro, puede suceder y sucede que una persona refugiada en un campo de refugiados tenga un hijo, pero como esta persona refugiada no está inscrita en el registro civil del país que la acogió, no puede inscribir a su hijo tampoco como nacido en el país. Por lo tanto, el niño pasa a ser también un refugiado. Y con esto se perpetúa un ciclo que condena a el estatus de refugiados a varias generaciones. Por eso me parece horripilante que se hable tan a la ligera de la apertura de un campo de refugiados en la península del Sinaí, en Egipto, donde se acogerá supuestamente los más de 2 millones de gazatíes sin especificar en qué condiciones legales van a ser admitidos, si van a volver a Gaza, si van a ir a Cisjordania, si se van a quedar en Egipto o qué va a pasar con su estatus legal. Porque esto de apañar una guerra que va ganando Israel con el reparto de la población palestina en los países vecinos árabes ya ha pasado y ha dado como resultado situaciones súper estrambóticas como la que viven 500.000 de refugiados palestinos hoy en el Líbano tras 75 años ahí. Si no llegaste más allá de la Segunda Guerra Mundial en la ESO y te preguntas del origen del conflicto entre Palestina e Israel,
En 1947, tras la Segunda Guerra Mundial y en parte justificado por las horribles atrocidades que el pueblo judío sufrió durante la Shoah, las Naciones Unidas dictaron la resolución 181 por la que se reconocía la creación de dos países en el territorio que antes era la provincia bajo dominio del Imperio Británico de Palestina. La cosa es que el mundo árabe no aceptó esta resolución de la ONU porque no estaba nada de acuerdo con la partición y conformación de fronteras propuesta por las Naciones Unidas. Esta resolución salió de la Comisión Especial de Palestina, que fue un órgano creado entonces en las Naciones Unidas para investigar la zona y organizar la famosa solución de los dos estados. En este informe de esta comisión se detallaba la religión de la población, el control económico que se tenía de cada zona, la propiedad de la tierra. Y a pesar de que esta misma comisión se estimó que los judíos eran 1/3 de la población y tenían solo un 7% de las tierras en propiedad, habiendo un 20% de cristianos y, por el otro lado, 50% de árabes musulmanes, la ONU dictaminó que se repartiera aproximadamente en un 50-50, mitad para el nuevo Estado judío, mitad para el nuevo Estado árabe. Obviamente esto no sentó nada bien y esta resolución de la ONU y la conformación de las fronteras que propusieron fue rechazada de pleno y por entero por los árabes palestinos y por el conjunto del mundo árabe también. Y con esto empezaron a estallar enfrentamientos entre los árabes y los judíos, que empezaron a ocupar pueblos árabes que recaían dentro de las fronteras del Estado judío según la resolución de la ONU. Menos de medio año después, Israel se declaró Estado independiente en mayo de 1948 y al día siguiente fue atacada por una coalición de países árabes del entorno en lo que sería la primera guerra formal de este conflicto árabe-israelí que ya va para más de 75 años. A consecuencia de las ocupaciones judías y de esa primera guerra donde se hicieron atrocidades indecibles, cerca de 1 millón de palestinos huyeron de sus casas hacia países vecinos en lo que se conoce como la Nakba, el desastre, y de ellos 100.000 terminaron aposentándose en Líbano con un estatus de refugiado con la promesa de eventualmente retornar a Palestina. La cuestión es que, claro, entre que esta promesa de volver a Palestina no se ha cumplido por razones obvias y la frágil estabilidad del país del Líbano con sus grupos políticos fuertemente enraizados en la religión, esta población refugiada palestina de mayoría musulmana suní ha sido incapaz totalmente de acceder a la ciudadanía libanesa ni dársela a sus hijos y sigue siendo apátrida, o sea, no tiene un país al que llamar patria y sus derechos más básicos están recortados. Así ahora mismo hay gente que ha nacido en Beirut, de padres que ya nacieron en Beirut y a lo mejor de abuelos que ya han nacido en Beirut, porque recordemos ese éxodo de la Nakba fue en 1948, que siguen siendo refugiados palestinos y no son libaneses. No tienen derecho a acceder a servicios básicos públicos y estatales. No pueden comprarse una casa porque no pueden ser propietarios de tierra en Líbano. No pueden heredar las posibles propiedades de sus padres y abuelos, que pasan al Estado. No pueden tener en propiedad negocios tampoco, por lo que no pueden ser autónomos, ni poner una tienda, ni hacer freelance. También hay un listado de profesiones que no pueden ejercer por ser consideradas estratégicas para el país, como profesiones de la medicina, de la abogacía. No pueden ser militares ni policías. No pueden pertenecer a sindicatos ni asociaciones civiles, no tienen derecho a paro ni a la jubilación, aunque tengan iguales impuestos en la nómina que otros libaneses. Además, no pueden salir del país y obviamente tampoco pueden volver a Cisjordania y retornar a el que sería su país, donde en principio sí serían ciudadanos con plenos derechos. Y bueno, obviamente esto se refiere a los derechos que están sobre el papel. Muchos informes de las Naciones Unidas y las propias asociaciones libanesas destacan la situación de discriminación que sufren los refugiados palestinos en su vida diaria como blanco del racismo y especialmente en los entornos laborales. Desde los mismos anuncios de empleo que dicen solo contratar ciudadanos libaneses, aunque sean profesiones no estratégicas, los pocos trabajos disponibles para refugiados palestinos, que son en gran parte de baja cualificación y sin contrato, y la precariedad añadida que supone no poder sindicalizarse ni acudir a los tribunales que las hace objeto de abusos de sus empleadores. Parece que con la derrota de cristianos y Hezbollah en las elecciones del Líbano de 2022 y la oleada de emigración del país de mano de obra cualificada ante la enorme crisis económica, la cosa pinta un pelín mejor para estos refugiados palestinos para que accedan a la ciudadanía libanesa. Personas que siguen siendo apátridas, pero que en su gran mayoría
no han pisado otro suelo que no fuera Líbano y que no han conocido más patria en su vida que la libanesa, y que son más de un 10% de la población total de este pequeño país en Oriente Medio. Si eres refugiado, si no tienes un Estado que te da unos derechos y los defienda, tu situación de vida puede volverse tremendamente complicada y encontrarte en situaciones en las que no puedes hacer las actividades más básicas de la vida diaria porque no tienes ese Estado que te da el derecho de hacerla y vela por protegerte. Por eso, para mí, esto que se dice de meter a la población gazatí en un campo de refugiados de la península del Sinaí no es una solución, al menos tal y como se está planteando hoy. Porque no es que por mover de lugar a esta población gazatí vaya a resolverse nada del embrollo palestino-israelí. Sí, efectivamente, al menos les dejarían de caer bombas en la cabeza a los gazatís, pero ¿qué pasa cuando cesen las bombas e Israel ha ya supuestamente destruido a toda Hamás? ¿Les van a dejar volver a la franja de Gaza, donde las casas han quedado totalmente destruidas y no les queda nada? ¿Se van a quedar en Egipto para ser apátridas y que su condición de personas sin Estado pase a sus hijos o a los hijos de sus hijos? ¿Van a acceder a la nacionalidad egipcia al ser acogidos y pasarán a ser ciudadanos egipcios de pleno derecho? Y entonces, ¿qué va a pasar con la franja de Gaza? ¿La va a anexionar Israel para la limpieza de Hamás de la zona? Es que de verdad, me parece vergonzoso que nadie se esté haciendo estas preguntas, que se diga de mover a la población gazatí para salvarse de unas bombas que está tirando Israel sin tener un plan concreto de retorno después a la zona o de establecimiento y naturalización en la zona de refugio. Y que nadie encima les esté preguntando a ellos, a los gazatís, y que se condene así, tan a la ligera, a 2 millones y pico de personas al limbo administrativo que es ser una persona sin Estado, condenados a no tener casa, a vivir hacinados en tiendas de campaña, a depender de la ayuda humanitaria para cubrir tus necesidades más básicas y a la desposesión de derechos básicos y la desprotección jurídica. Vergonzoso. 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio.